Va a empezar la clase, apenas empieza a grabar. Ahí empezó a grabar. Así que ahí estamos. Tenemos en la clase de hoy un segmento que es de hash. Siguiendo con los segmentos de hash de la clase pasada, vieron bajas, vieron redimensión. Hoy vamos a estar viendo iteradores, ¿sí? Después vamos a ver rápidamente lo que es el enunciado y consideraciones del TDA hash, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que hay que hacer para el siguiente trabajo práctico en la materia. Y vamos a terminar con todo un segmento de ejercitación de hash que va a estar dando hash. Entonces, arranquemos directamente a visualizar una pestaña. ¿Está? Y lo que vamos a estar viendo un poquito es lo que vieron en la clase pasada, que es una página que te permite visualizar cosas de hash abierto y hash cerrado. En este caso, un hash cerrado, ¿sí? Y la idea es empezar a pensar cómo debería comportarse y cómo deberíamos implementar los iteradores, ¿sí? El iterador de hash cerrado o el iterador de hash abierto. Ustedes saben que van a poder elegir una de las implementaciones para hacer en la materia, pueden elegir el cerrado o el abierto, pero les vamos a estar enseñando las dos para que las sepan bien. Y vamos a empezar entonces a hablar de lo que es iteradores en hash cerrado, ¿sí? Y es lo que es importante recordar, ahora que están también terminando de implementar la lista y esas cosas, es cómo debería comportarse un iterador externo, ¿sí? En general, ¿qué es lo que queremos hacer con un iterador externo? Queremos poder crear ese iterador, ¿sí? Mientras no esté al final, hacer un proceso que es ver el actual y avanzar. Ver el actual y avanzar. Entonces tenemos que poder ver el actual, tenemos que poder avanzar, ahí, 4, tenemos que poder avanzar y por último tenemos que poder destruir el iterador, ¿sí? Entonces, crear el iterador y mientras no esté el final, ver el actual, avanzar, ver el actual, avanzar, ver el actual, avanzar. Y eso aplica a, en general, cualquier iterador de cualquier estructura, lo están viendo y lo están haciendo para la lista, ¿sí? Y para el hash se debería comportar de la misma manera. Mientras sigan habiendo elementos a visitar con el iterador externo, poder ver el elemento actual, avanzar, poder ver el siguiente, avanzar, ver el siguiente, avanzar, ¿sí? Seguimos avanzando, vemos el actual en cada paso, hasta que en un momento avanzamos tanto que ya estamos al final, el iterador está al final, y por lo tanto podemos considerar que ya recorrimos todo el hash, todos los elementos del hash, y se destruye el iterador. ¿Ok? Bien, entonces vamos a tirar numeritos. A ver. Hash integer. ¿Hay alguna razón por la cual no puedo escribir numeritos? Okay, solo puedo hacerlo desde acá. Bueno, vamos a tirar números así improvisados. ¿Sí? Ya habrán visto cómo es todo esto de las altas en el hash. Habrán visto todo lo que es las bajas, el tema de las colisiones, ¿sí? De repente ahí hubo una colisión entre el 824 y el 12, ¿sí? El 12 tenía que ir a parar en la posición 12, pero estaba el 824, entonces linealmente se ubicó en la siguiente posición disponible después de la que le correspondía. Bien. Vamos a agregar el 32. Y ahí está. Ok. Entonces, bien. Si yo, eso porque está marcado el liner plugin, correcto, ¿sí? Digamos, la, la forma en que están resolviendo las colisiones en este ejemplo es linear plugin, que es otra forma de decir linealmente encontrar el primer espacio disponible después del que le correspondía al elemento en particular. Bien. Entonces, ¿sí? Si ustedes recuerdan, creamos un iterador, ¿sí? Entonces vamos a crear un iterador externo para este hash. La pregunta es, ¿debería ese iterador externo estar al final apenas lo creé? Esto es el colmo. O sea, ¿ustedes escucharon eso? Porque yo no. Y es tremendo. Estoy usando los auriculares que se supone que escuche. No, ¿Puedo Yo escuchar? no escuché. no dijo nada. Ah, ok. Bueno, menos mal. Ahí está.
¿Alguien sí quiere decir algo? ¿Cómo fue la pregunta, perdón? Sí, yo creo un iterador externo en este hash. ¿Debería estar al final o no? Apenas lo creo. No, al Al principio. final de la lista esta, decís. El iterador externo tiene una primitiva que se llama iter está al final. Si yo Sí. creo un iterador externo sobre este hash y pregunto si iter está al final, No ¿es verdad? podrías ver nada porque solo puedes avanzar. Bueno, pero hay una primitiva que existe y se llama iter está al final. Claro, pero después de cuando llegas al final, ¿no? En tal Pero yo caso. no pregunté si llegué al final. Digo, creo un iterador externo para este hash que estamos viendo en el ejemplo. Lo Para acabo mí de no crear. tendría sentido que esté al final. Exacto. No tiene sentido que esté al final porque primero tengo que recorrer los elementos. No, si yo creo un iterador y está al final, no tiene sentido. Porque primero tengo que recorrer los elementos que existen en el hash y recién cuando ya recorrí los elementos que están en el hash, en ese momento entonces el iterador va a estar final. ¿Cierto? Otro caso sería, como dice Mateo, si el hash estuviese vacío. Si yo, para una estructura vacía, creo un iterador externo, ese iterador va a estar al final, porque bueno, la estructura como está vacía, apenas la creo el iterador externo, ya no hay elementos para recorrer. ¿Sí? Pero como este iterador como este hash no está vacío, apenas creo el iterador, no debería estar al final. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Estoy volviendo a la estructura de, bueno, crear un iterador, ver si está al final, y si no, ¿qué hago después de crear un iterador y ver si está al final? Lo que hago es ver el actual. Entonces, cuando yo vea el actual, ¿qué elemento estaría yo viendo para este hash, por ejemplo? ¿Sí? Creo un iterador, sé que no está al final, entonces pregunto, bueno, ¿cuál es el elemento actual que puedo ver en este iterador de hash? Hay gente que dice no importa porque Bárbara no sabe cómo está implementado. Y por ende podría ponerlo donde sea, mientras recorre todos los elementos. Eso es verdad lo que dice Agustín. Y Tomás propone 32. ¿Hay alguna otra propuesta? Parece que no. Entonces, se entiende muy bien por qué... sí, escúchalo. ¿Cuál es la pregunta? Estamos mal hoy, ¿eh? ¿Qué está pasando? Pregunté, yo dije, creo el iterador. ¿Sí? Perdón. Creo el iterador, ¿sí? Sé que no está al final. Entonces, la pregunta es, ¿qué elemento es el actual? ¿Sí? Yo pregunto cuál es el elemento actual, ¿cuál es el elemento actual? ¿Sí? Y dice, esto sin importar si es cerrado o abierto, bueno, en este momento estamos viendo un iterador cerrado, ¿sí? Pero un iterador de un hash cerrado, pero cualquier estructura que tenga elementos, al crear el iterador no va hasta el final, ¿no es cierto? Sin importar si es abierto, si es cerrado, si es una lista, si es lo que sea. Mientras tenga elementos, apenas creas el iterador, no vas a estar al final. Bien, sí, pero quedémonos en este ejemplo en particular, que es un hash cerrado, y además que tiene estos elementos guardados, ¿sí? Los que están viendo en pantalla. Dice Alan, estaría en la primera posición del arreglo no vacía. No importa cuál es el primero o sí. Bien. Entonces, la cuestión es así. Ustedes ven que hay varios elementos, ¿sí? Y en principio no hay un orden en particular, ¿está bien? Por ejemplo, el elemento más bajo, que es el 12, está en el medio del hash. No está ni al principio, ni al final, ni nada. ¿No es cierto? Y está justo al lado del 824, que es el más grande. Entonces, en ese sentido, Bárbara guarda elementos en el hash, pero el hash no los ordena de una forma determinada, ¿sí? Los elementos se terminan ordenando por cómo cae la función de hashing, ¿sí? Entonces, en principio, yo no estoy en la obligación de dar un orden determinado a los elementos que están en este hash, ¿está bien? Entonces, el orden podría ser cualquiera. Ahora, lo que vamos a tratar de hacer a partir de ahora es pensar qué es lo que más nos conviene para que la implementación sea lo más fácil de hacer. ¿Ok? Entonces, sabiendo que el orden podría ser cualquiera, porque los elementos se guardan en el hash en un orden fuera de nuestro control, ¿sí? Es en función de la función de hashing y cuáles son los elementos, ¿sí? Sabiendo eso, necesitamos recorrer el hash con su iterador
y recorrer cada uno de los elementos. Entonces, pensemos de qué manera nos conviene más implementar eso, ¿sí? Es decir, este hash tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, ¿sí? De esos 7 elementos, una iteración completa recorrería esos 7 elementos en algún orden particular, ¿sí? Podría ser cualquiera, justamente porque el hash no tiene un orden. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo más conveniente? ¿No? Porque, como dice Facundo, conviene empezar por el principio, ¿no? Porque si tenemos una estructura como un arreglo que tiene un orden que empieza en la posición 0, en este caso termina en la posición 28, si lo hacemos en orden, nos va a salir más fácil de implementar la primitiva, ¿sí? O por lo menos eso creo yo. Bien, entonces estábamos viendo ahí, conviene estar en el principio, y dice, estaría en la primera posición del arreglo no vacía, ¿sí? Cuando avanzamos, Bárbara va a saber que hay posiciones vacías o no le interesa. Bien, ataquemos eso ahora mismo. Entonces, pregunta, ¿qué pasa si yo creo el iterador? Voy y me posiciono en la posición 0, ¿sí? Y digo, mira, todavía no estás al final porque la posición 0 no es la última posición del hash, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a poder hacer Bárbara? Bueno, creó el iterador, ve que no está al final y cuando escribe, bueno, ver actual, ¿cuál es el actual de la posición 0? No sé, no existe. Null. Es null, claro, no. Es basura o es nulo, es lo que sea, ¿sí? Porque no está ocupado. Ahora, eso es un problema, porque, digamos, en principio Bárbara no guardó ningún null. Guardó el 32, el 35, el 824, el 12, el 45, el 27, el 69, pero no guardó null. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad del iterador? Que el iterador siempre produzca elementos, ¿sí? Que el elemento actual del iterador en cada uno de los pasos sea un elemento válido que Bárbara guardó en el hash. Entonces, ahí es donde está el punto en el que decimos, no podemos quedarnos en la posición 0, porque la posición 0 no tiene un elemento válido. ¿Sí? El actual que vaya a ver Bárbara tiene que ser de un elemento válido que fue guardado en el hash. Entonces, ¿Bárbara sabe que hay posiciones vacías mientras le avanza? No, no lo va a saber y no le interesa, ¿sí? Lo que nosotros queremos hacer es, sin importar qué posiciones están vacías, qué posiciones están borradas, qué posiciones están llenas, nosotros queremos a Bárbara informarle de cada uno de los elementos válidos que guardó en el hash, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, voy a ver el chat un segundito. No hay en orden. Avanzar y ver actual. Avanzar y ver actual es lo que puede hacer Bárbara, correcto. Pero no es válido que Bárbara guarde null. Bueno, eso va a depender de la implementación, pero es irrelevante. Digamos, la pregunta es, ¿Bárbara guardó null en este hash? En este hash Bárbara no guardó null. Entonces no podemos decirle que el actual es null. ¿Ven? En la implementación, después vamos a ver cómo detectar si una posición es válida o no, ¿sí? Es un detalle de implementación. Si ustedes saben que, por ejemplo, en el hash cerrado, cada posición tiene un estado que es de guardado, de borrado y de vacío, ¿no? Entonces, sin importar qué clave o qué dato guarde Bárbara, si la posición está como válida, como ocupada, entonces es un dato válido. Ahora, si la posición está en estado vacío, esa posición no es válida. ¿Ok? Entonces, ya que diferenciamos un null con el null final, tendremos que iterar tantos nodos como sea necesario hasta el próximo elemento válido. Bueno, lo importante es que en cada paso del iterador estamos buscándole a Bárbara un elemento que sea válido. Entonces vamos a ver cómo hacemos eso efectivamente. Vamos y digamos la respuesta. Entonces, crear iter hash tendría que crear y avanzar hasta una posición válida. Bueno, crear iter hash tiene que justamente crear el hash, el iterador del hash y posicionar ese iterador en una posición que sea válida. ¿Por qué? Porque lo primero que va a hacer Bárbara después de verificar que no está al final es ver el actual. Y ese ver actual, lo que va a tener que hacer es mostrarle a Bárbara una posición válida. Entonces, vamos a ir a la posición 0 y vamos a ver que está vacía. No nos vamos a quedar ahí. Vamos a la posición 1, también está vacía. La 2 también está vacía. Y vamos a ver la posición 3, que tiene un elemento 32. ¿Sí? Ahí es donde nosotros podemos concluir nuestra primitiva de hash crear. ¿Sí? Creamos el hash, creamos el iterador de hash, nos posicionamos en una posición válida, con un elemento válido, y ahí terminó
la primitiva de hash crear. Estamos en la posición 32. Entonces pregunta Bárbara, ¿está al final el iterador? No, no está al final. ¿Cuál es la posición actual? La posición actual es 32, ¿sí? Y ahí de nuevo, bueno, Bárbara va a querer avanzar, entonces avanza Bárbara. ¿Qué tenemos que hacer? Posicionarnos en una posición válida ocupada del hash. Entonces, la posición 4 no está ocupada, no es válida. La posición 5 tampoco está ocupada. Cuando lleguemos a la posición 6, vamos a ver que está ocupada, que es válida, y ahí nos podemos posicionar con el iterador de hash y decir, bueno, ya avancé, ¿sí? Recuerden, el avanzar devuelve true. Y cuando Bárbara pregunte cuál es el ver actual, va a ver que el actual es el 35, ¿sí? Y así va a poder avanzar. Todas estas posiciones tienen que desestimarse justamente porque no tienen elementos válidos guardados en el hash. Vamos a llegar a la posición 11, donde está el elemento 69. Bárbara va a ver el actual y va a ver el 69. Va a avanzar y va a avanzar a la posición 12, donde está el 824. Va a ver el actual y va a ver el 824. Va a avanzar y va a ver el actual, que es el 12. Va a avanzar, va a ver el actual, que es el 45. Va a avanzar, va a ver el actual, que es el 27. ¿Sí? Y fíjense, ahora que está en la posición 27, va a avanzar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en nuestra implementación? Bueno, vamos a ver en la posición 28. Vamos a darnos cuenta que está vacía también, entonces no nos podemos detener ahí. Ahora, cuando pasemos a la posición 29, ¿qué nos vamos a dar cuenta? Que esa posición 29 está más allá de las posiciones válidas que hay en el hash, ¿sí? Un hash con 29 de tamaño, de capacidad, en la posición 29 no hay ningún elemento válido. Entonces, al llegar a la posición 29, podemos darnos cuenta de que ya no quedan elementos para iterar, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Estamos en la posición 27, avanzamos, ese avanzar va a devolver true porque podemos avanzar, pero lo que va a pasar ahora es que cuando Bárbara pregunte si estamos al final, la respuesta va a ser que sí. ¿Ven? A diferencia de en cualquiera de los casos anteriores donde no estábamos al final, ¿sí? Cuando estamos en el 45 no estamos al final, cuando estamos en el 27 no estamos al final, cuando avanzamos del 27 hacia la siguiente posición, nos damos cuenta de que caemos en una posición que está más allá de la capacidad del hash, y es por eso que ese avanzar funciona, pero cuando nos pregunten si estamos al final, la respuesta va a ser que sí. ¿Sí? Final serían 28. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Supónganse que creo otro iterador, ¿sí? Destruyo el iterador y empecemos de nuevo. Vamos a borrar el 824, por ejemplo, y vamos a insertar el 28. Ahí está. Entonces, vamos de nuevo. Creo un iterador. ¿Dónde se posiciona? En el 32, ¿sí? Avanza. ¿A qué posición avanza? Al 35, ¿sí? Avanza. ¿A qué posición avanza? A la posición 11 donde está el 69, ¿sí? Ahora cuando avance el 69, no nos vamos a parar en la posición 12 porque es un elemento borrado, no es un elemento válido ocupado del hash, así que no se va a quedar ahí, va a pasar a la posición número 13, donde está el elemento 12, y cuando le pidamos avanzar de nuevo, ahí está. Bueno, no me hizo caso. Cuando pidamos avanzar de nuevo, va a estar en la posición 16, donde está el 45. Cuando volvamos a avanzar, va a estar en la posición 27, donde está el 27. Cuando pidamos avanzar de nuevo, va a estar en la posición 28, donde está el elemento 28. Y la pregunta es, ¿está al final cuando estamos parados en el elemento 28? Rápido. No, no estamos al final. Estamos parados en un elemento válido, ¿sí? Cuando estamos parados en un elemento válido, no estamos al final todavía, ¿sí? Y si les genera duda, vuelvan a esa estructura de crear, mientras no está al final, ver actual, avanzar. Mientras no está al final, ver actual, avanzar, ¿sí? Si diera que estamos al final cuando estamos en la posición 28, nunca veríamos el actual como elemento 28. Entonces, eso estaría mal. Estaremos olvidándonos, perdiendo un elemento. Entonces, ¿estamos al final cuando estamos en la posición 28, elemento 28? No. Para cuando avancemos una vez más, sí, vamos a estar al final, porque vamos a estar en una posición que está más allá de la capacidad de posiciones válidas que tiene el hash. ¿Está bien? ¿Se pueden borrar cosas con el iterador del hash? No. No es una operación que estemos soportando con el uso del hash, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera sería exponer el comportamiento interno del hash, porque no existe la idea de pararnos en la posición 16, por decir algo. El hash es como una bolsa de elementos que yo guardo cosas y las obtengo no de uno, ¿sí? Si Bárbara quiere, puede hacer las operaciones de hash
pero sin usar el iterador, ¿sí? Teniendo en cuenta que si itera mientras borra y agrega cosas, pueden haber comportamientos no esperados. ¿Está bien? Tendríamos que chequear que esté en la posición y la celda no esté ocupada, ¿no? Lo que queremos es que la celda esté ocupada. Solamente en las celdas ocupadas es que vamos a detener nuestro iterador para que Bárbara pueda ver esa posición ocupada válida. ¿Ok? En resumen, creamos el iterador, lo creamos y lo posicionamos en una posición válida, y cada vez que avanzamos, lo avanzamos a la siguiente posición válida. Y cuando avanzamos tanto que llegamos a una posición que está más allá de la capacidad de nuestro hash, ahí es que nos encontramos al final de la estructura. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Clarísimo. Entonces, pasemos ahora a lo que es el hash abierto. Perdón, viste que si Pregunte. estábamos en el 28 no estábamos al final. Tal cual. Y si pasamos uno, vamos a ir como al primer elemento que está ocupado de arriba, ¿no? No, O sea, lo si que va a avanzamos. pasar es que vas a estar al final, porque ya recorriste todos los elementos. Digamos, los iteradores no son estructuras cíclicas. Empiezan el primer elemento, terminan el último, estás al Está bien. final y ya no se puede volver a utilizar. Si querés volver a iterar, vas a tener que destruir ese iterador y crear otro. Ese, Listo, o sea, ahí avanzamos a Perfecto. null. Si lo querés ver así, sí. Digamos, cuando vos veas, si alguien quiere ver el actual cuando el iterador está al final, va a devolverse null como parte del contrato. O sea, pactamos que si el iterador está al final y vos me preguntás cuál es el actual, yo te voy a devolver siempre null. Porque al final no hay actual. Perfecto. Gracias. Bien. ¿Facundo? yo te iba a preguntar si a nivel implementación el hash se hace enlazado. No, el hash es un arreglo. Ah, Un genial. arreglo de elementos. Perfecto. Si fuera enlazado no sería O de 1, nada de lo que... Porque acordate que para la posición que te da la función de hashing, vos tenés que no de 1 encontrar en qué posición de memoria está ese elemento, ¿sí? Y solamente un hash, solamente un arreglo te da la posibilidad de hacer eso. En una estructura Sí, de nodos como la lista, para llegar al sexto elemento, tenés que pasar por los 5 anteriores y dejaría de 0 de 1. Bien, vamos a agregar elementos. Ahí está. Entonces, muchas de las cosas que acabamos de aprender con lo que es iterador de hash cerrado, lo podemos ver en este mismo iterador de hash abierto. Entonces, de nuevo, la creación del iterador. Apenas lo creo, no debería estar al final. Entonces, debería estar parado en una posición válida, ¿sí? Ahora, ¿qué posición se les ocurre que es más fácil para la implementación? De posicionarnos cuando creamos un iterador externo para este hash abierto. ¿Sí? Creo un iterador externo para este hash en particular. ¿En qué posición me recomiendan o debería ese hash abierto quedar? Tal que yo cuando vea el actual, ¿qué elemento voy a ver? ¿Sí? Me dicen la posición 2. Cuando vea el actual, voy a ver el elemento que vale 15. ¿Está bien? Hasta ahí estamos. Ahora pregunta Agustín Benito. Si guardo null, ¿qué diferencia hay entre null porque guardé un null o porque estoy al final? Bueno, eso pasa en todas las estructuras, que es yo veo el actual y me puede decir null porque el actual es null o null porque pactamos que si vos ves una estructura que está vacía o si ves un elemento que está al final o lo que sea, devuelve null. Eso siempre tiene que ver con cómo uses la estructura, ¿sí? Pero para nuestra implementación interna va a haber una diferenciación que es, si vos te parás en un elemento, en una celda que está ocupada y la clave es null, cuando te preguntan cuál es la clave que está guardada en esa celda, digamos, el iterador actual, cuál es el actual, va a devolver null. Ahora queda en la postura de Bárbara decir, interpreto qué significa ese null versus ver el null cuando estoy al final, ¿sí? Porque técnicamente son el mismo null, son el mismo valor. ¿Está bien?
Lo importante es que Bárbara entienda lo que está haciendo. Si está recorriendo un hash en donde guardó null alguna vez, bueno, va a decir, bueno, ¿estoy al final? No, no estás al final. ¿Cuál es el elemento actual? Null. Ah, porque guardé un null, porque sé que no estoy al final. Y después, ¿estoy al final? Sí, estás al final. Ah, ¿y cuál es el actual? Null. ¿Por qué es null el actual? Porque siempre que está al final, el actual me devuelve null. ¿Está? Entonces son las dos cosas. Digamos, si Bárbara las quiere diferenciar, las puede diferenciar preguntando si está al final o no. Pero bueno, eso ya es formas raras de usar el hash que está haciendo Bárbara. Digamos, porque es raro preguntar, tipo guardar null y después preguntar si es null y si está al final. ¿Está bien? Pero es importante entender que está en la postura de Bárbara, entender lo que está haciendo con los datos que guarda. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora cuando estemos en el 15, en la posición 2, vamos a avanzar y vamos a avanzar al 17. ¿Está bien? Porque obviamente en la posición 3 la lista está vacía o la lista vale null, depende de la implementación, pero en la posición 3 no hay nada, entonces obviamente no tenemos que pasar por esa posición. Ahora, cuando está en la posición 4, la actual es 17, después la posición 5, el actual es 5, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué pasa si avanzamos? ¿Sí? ¿A dónde vamos a ir? Bueno, supongamos que, obviamente vamos a estar en la posición 6 del hash, ¿está bien? ¿Y qué elemento va a ser cuando veamos el actual? Vamos a ver que el actual, por ejemplo, es el elemento 6. ¿Está bien? Porque obviamente no le vamos a decir a Bárbara, el actual es una lista que es el 6 y el 19. No, eso sería exponer la implementación interna del hash abierto, exponer esa lista de hash abierto, exponer la colisión, estamos exponiendo un montón de cosas de la implementación interna. Cuando Bárbara nos diga cuál es el actual, le vamos a decir el actual es el 6. ¿Sí? Y cuando Bárbara nos pide avanzar, ¿ustedes qué esperaría que haga el hash, el iterador de hash, ¿no? Bueno, lo que yo esperaría es que avance y de pasar de estar posicionado en la posición 6, pase a estar posicionado en la posición 19. ¿Sí? Entonces, cuando Bárbara me pregunte el actual, le voy a decir el actual es 19. ¿Está bien? Y cuando me pida avanzar, vamos a ir hasta el 35. El actual va a ser 35. Cuando me pida avanzar, el actual va a ser 36. Avanzar, actual 23. Avanzar, actual 10. Avanzar, actual 24. Avanzar, obviamente, bueno, como antes, la posición 12 justo no está ocupada. Y vamos a llegar a la posición 13, que es más allá de la capacidad de nuestro hash. Entonces vamos a ver avanzado y cuando nos pregunte si estamos al final, la respuesta va a ser que sí. Desde el 24 avanzamos y llegamos a una posición que está más allá de la capacidad del hash. Cuando nos pregunte si está al final, la respuesta va a ser que sí. Ahora, ahí se entendió cómo debería el hash iterar, ¿sí? Porque vamos siempre empezando desde la posición más baja hasta la más alta y decimos, bueno, cuando yo encuentro un lugar que no está vacío, itero el 15, y después el 17, y después el 5, y después el 6, y después el 19, después el 35, el 36, 23, 10, 24, fin, ¿sí? Ahora sí, hash está al final. La pregunta es, ¿cómo hacemos para implementar esto en nuestra implementación de hash abierto? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para saber que en la posición 6 hay una lista? ¿Sí? Nosotros sabemos que en la posición 6 hay una lista, pero ¿cómo hacemos para acordarnos que primero estamos parados en la posición que vale 6 y después estamos parados en la que vale 19? ¿Sí? O después, cuando estemos en la 36, nos tenemos que acordar que estamos en la 36, después en la 23 nos tenemos que acordar que estamos en la 23 y después en la 19, en la 10, perdón, nos tenemos que acordar que estamos en el elemento 10. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para una estructura de lista recordar en qué posición de la lista estamos en cada momento? ¿Sí? Y la respuesta es, como dice Facundo, dice Agustín, recorremos las listas con el iterador de listas. ¿Sí? Utilizamos el iterador de lista. Literalmente usamos el iterador de lista para ubicarnos en cada posición válida de la lista, porque cada posición válida de una lista que no esté vacía en el hash es un elemento válido que está guardado en el hash. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando creemos el iterador de hash abierto, externo, ¿sí? Vamos a crear ese iterador, ¿sí? Nos vamos a posicionar en la posición 2, en la 0 la lista está vacía, en la 1 la lista está vacía, en la posición 2 la lista está no vacía, ¿sí? La lista tiene elementos. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos un iterador de lista, ¿sí? Que se va a posicionar en la posición 15, ¿ok? Y ahí ya no tenemos que avanzar, ahí ya hicimos la creación del iterador externo, ¿sí? Creamos el iterador, se posicionó en la posición 15, ¿ok?
se posiciona en la posición 15 con el iterador de lista apuntado en la posición 15. Cuando querramos avanzar nuestro iterador de hash, lo primero que hacemos es avanzar el iterador de la lista, ¿sí? En este caso, al avanzar desde la posición 15 hacia la siguiente, ese iterador de la lista va a llegar al final, y cuando llega el iterador de la lista al final, nos tenemos que dar cuenta que, bueno, esta lista terminó, vayamos a la siguiente posición válida del hash a buscar otra lista que tenga elementos por recorrer. Entonces, borramos el iterador de lista que está en la posición 15 y avanzamos a la posición 3, a la posición 4, hasta encontrar una lista que sea válida. Existe la lista que está en la posición 4, nos posicionamos con el iterador de lista, un nuevo iterador de lista que creamos con iter crear para esa lista en particular, que está en la posición 4 del hash, y vamos a poder visitar, vamos a poder ver el actual, que es el 17. Avanzamos y va a pasar lo mismo. Avanza el iterador de lista, está al final, destruimos el iterador de lista y avanzamos, nos damos cuenta que en la posición 5 del hash hay una lista válida con un elemento que vale 5, creamos el iterador de lista en esa posición y va a estar parado en la posición 5. Avanzamos, destruimos, creamos. ¿Sí? Vamos a estar en la posición 6. ¿Sí? Cuando nos piden avanzar el iterador de hash, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer avanzar el iterador de lista. De la posición 6, el iterador de lista avanza a la posición del elemento 19. Y como no está al final, ese es todo el avance que tuvimos que hacer, ya está. ¿Sí? Vamos de nuevo. Estamos en la posición 6, nos piden avanzar el iterador de hash, avanzamos el iterador de lista al elemento 19, y como no está al final, ya está. Dejamos que Bárbara vea el actual, y en este momento va a ver el actual, el 19. Cuando Bárbara pida avanzar, vamos a avanzar ese iterador de lista, va a ver que está al final, destruimos ese iterador de lista, y avanzamos en el hash hasta encontrar otra lista que sea válida. ¿Está bien? Tiene sentido que no haya nada, así no ocupas memoria. Bueno, es válido. Tenemos que crear y destruir el iterador en cada posición del arreglo, ¿no? Tal cual. Como cada iterador de lista depende de una lista en particular, cuando vos iterás una lista en particular, tenés que crear un iterador para esa lista, y cuando lo terminas de usar, lo destruís. Destruís ese iterador de esa lista. Y si querés, creas otro iterador para otra lista. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre cómo logramos que cada operación del iterador del hash, cómo se después implementa utilizando el iterador de la lista? ¿Sí? De nuevo, estamos en una lista, por ejemplo, el 36, en la posición 36. Si me piden avanzar el iterador de hash, avanzo el iterador de la lista, voy a la posición 23, y como no está al final, terminó el avance. Ahora Bárbara puede ver el actual, ver que es el 23, puede pedirme avanzar, yo avanzo el iterador de lista, y veo que está en el elemento 10. Bárbara puede ver el actual en el elemento 10, y puede avanzar. Cuando avanzamos el iterador de lista, vemos que estamos al final, por lo tanto destruimos el iterador de lista y nos posicionamos en una nueva lista que sí tenga elementos. Y cuando al avanzar hacia adelante no encontramos ninguna lista con elementos y nos topamos con una posición que está más allá de la capacidad de nuestro hash abierto, entonces ahí ese avanzar avanzó, pero ahora estamos al final. ¿Ok? Y un detalle no más, y es algo importante para la implementación, es que todas las operaciones que estamos haciendo con la lista, ¿sí? Crear listas, insertar al principio o al final, borrar o lo que sea, usar el iterador, en todos esos casos estamos usando la lista. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Que nosotros, como Alan del hash, estamos siendo Bárbara de la lista. ¿Está bien? Como programadores del TDA hash, yo estoy siendo usuario del TDA lista. ¿Está bien? Me estoy comportando como Bárbara de la lista, como Alan del hash. ¿Está bien? Estoy creando primitivas de Alan usando las primitivas ya implementadas, que no me importa cómo están implementadas, no me importa si es una lista enlazada o lo que sea, lo que me importa es que funcione. ¿Está bien? Porque soy Bárbara de la lista. ¿Dudas con eso? Así cerramos el tema en buen tiempo. Bien, entonces ya sea elijan implementar un hash abierto o un hash cerrado, ya sabrían implementar sus iteradores. ¿Ok? Entonces vamos a terminar lo que es mi segmento.
Ahí terminó el segmento de iteradores. Vamos a pasar al segmento de enunciado y consideraciones del TDA hash, ¿sí? Bueno, ya saben, no es el primer TP que es en grupo. Idealmente, bueno, van a hacer el mismo grupo de la lista. Si por alguna razón hay modificaciones en las configuraciones de los grupos, avísennos. Ok. ¿Sí? Entonces, vamos a tener primitivas del hash y primitivas del iterador, ¿sí? El hash va a constar de una estructura de hash, una estructura de iterador y este typedef que define lo que son las funciones de destrucción, que como siempre, como en la lista y en la cola, reciben un void asterisco, un puntero genérico, y devuelven void. Si no devuelven nada, pues justamente lo que hacen es destruir ese elemento. Entonces, fíjense las diferencias que hay entre el crear y el destruir, ¿sí? Para hash crear está recibiendo como parámetro la función de destrucción. En cambio, hash destruir, que históricamente recibía la función de destrucción, no recibe nada, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Ya detectamos que la función de destrucción va a tener que ser uno de los atributos del hash, ¿sí? Cosa de que cuando me pidan hash destruir, usar esa función de destrucción si es que esa función de destrucción no es null, ¿sí? Entonces ahí está una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, uno de los atributos que va a tener el hash, ¿sí? Hash guardar. Hash guardar recibe el hash, recibe una clave y recibe un dato. ¿Qué es lo que tiene que hacer hash guardar? Encontrar, como implementación, va a tener que encontrar en qué posición debería ir esa clave a través de la función de hashing, resolver la colisión en el hash cerrado con algún probing en particular de resolución de colisiones, en el hash abierto, agregándolo a la lista de ese hash abierto en esa posición en particular, y asociar a esa clave este dato, ¿sí? Es decir, en el hash va a haber como un campo, y ese campo va a guardar tanto la clave como el dato en la posición correcta. ¿No podría crear un hash con ints y floats en los valores? Bueno, como siempre, vos podés hacer con la estructura lo que quieras, ¿sí? Ahora, ¿cómo vas a hacer como bárbara del hash para manejar el hecho de que en el mismo hash guardaste elementos de dos tipos diferentes? Porque vas a hacer, en un momento vas a obtener esos elementos. ¿Y dónde los vas a guardar o de qué manera los vas a leer si no te acordás de qué tipo son? ¿No? Es como siempre, tenés una estructura, la usás como quieras, pero si en la misma estructura guardás cosas que son diferentes, vas a necesitar como mínimo una estrategia de identificar qué guardaste, cuándo lo guardaste y de qué tipo es. ¿Está bien? En el cerrado podemos manejar las colisiones con todas las que nos dieron o tendríamos que usar solamente la de control vacío. Pueden usar, si vieron la estrategia en clase, la pueden usar. Y si de repente encuentran en internet otra estrategia, pueden consultar y también usarla, incluso si consideran que son mejores estrategias. Pero de nuevo, todas las estrategias las pueden usar. Solamente la que vos mencionás es la de búsqueda lineal, que quitando lo que es la posición que está ocupada, busca linealmente hasta encontrar una posición vacía. Pero obviamente, todas las formas de resolución de colisiones en un hash cerrado buscan justamente una posición vacía donde puedan guardar ese elemento. Sí, esa es la más fácil, pero seguramente existen otras un poco más difíciles de implementar, pero el hash va a ir más rápido. Eso puede suceder. Bien. Otra cosa, ¿sí? Recuerden que hash guardar tiene lo que es funcionalidad del reemplazar, ¿sí? Si ustedes guardan para la misma clave un dato diferente, el dato anterior puede llegar a ser destruido utilizando la función destruir dato, siempre y cuando la función destruir dato no sea null. ¿Está bien? Si la función destruir dato no es null, ustedes guardan una clave. La clave hola tiene guardado Pepito. Y después vuelven a guardar. Y guardan hola y dicen fulanito, ¿no? Entonces, Pepito, si existe la función destruir dato, que fue pasada por parámetro en hash crear, hay que destruir a Pepito para que quede guardado fulanito. ¿Está bien? Es algo que tienen que tener en cuenta. Cuando hacen un guardado en el hash y el elemento está dentro del hash, lo que están haciendo es un reemplazo, ¿sí? Reemplazando un dato viejo por un dato actualizado, y puede pasar, dependiendo de la función destruir dato, que ese dato viejo lo tengan que destruir, ¿sí? De nuevo, ¿estaríamos haciendo el favor a Bárbara de destruir su dato? ¿No? Bueno, lo que está haciendo Bárbara es que Bárbara sabe que el hash funciona así,
¿Sí? Bárbara sabe que puede guardar más de una vez la misma clave, ¿sí? Y lo que va a pasar es que los datos anteriores los va a destruir. Entonces, eso es efectivamente cómo funciona el hash, y es el contrato que se ponen de acuerdo Alan y Bárbara. Para el hash abierto tendría que pisar también el valor. Todos los hashes se comportan de la misma manera, ¿sí? Porque si vos guardas la misma clave, lo que estamos diciendo con el comportamiento que definimos para nuestro hash, ya sea abierto o cerrado, es que si vos guardas la misma clave y la función destruir dato no es null, entonces yo te destruyo el dato anterior con la función destruir dato y te guardo el nuevo dato que me pasaste por parámetro actualizado. ¿Está bien? Porque bueno, nos pusimos de acuerdo que así funciona la primitiva de hash guardar. Para el hash abierto, ¿tenía que pisar también el mismo valor? Bueno, lo mismo, no tiene nada que ver con que sea abierto o cerrado. Entonces solo podemos guardar datos del mismo tipo, perdón, no me queda claro. ¿Puedo guardar el mismo hash ints en algunas claves y chars en otras, por ejemplo? Podrías, pero de nuevo, ¿cómo vas a hacer para manejar eso? ¿Sí? Mi duda es esa. Los datos son punteros genéricos. Entonces, cuando vos obtengas ese puntero genérico del dato que guardaste, ¿cómo vas a vos a distinguir si es un puntero a int o es un puntero a char? Esa es la duda. ¿Está bien? A resolver en lo que quieras hacer, en lo que sea que quieras hacer en tu implementación. Porque, no sé, si yo estoy haciendo un hash que cuenta la cantidad de gente que llama Martín, la cantidad de gente que llama Ezequiel, la cantidad de gente que llama Facundo, etc., yo no voy a mezclar ints y char. No sé, lo guardo todo con un int, o siendo Martín o Ezequiel, lo guardo con un long int, porque seguro hay mucha gente, porque cero originalidad. De 30 años cuando nos estábamos nombrando. Bien. Ahí va. Bueno, hash borrar, ¿sí? De nuevo, va a esa clave, la borra del hash y recuerden, devuelve el dato que está asociado con un voy asterisco. ¿Sí? Hash obtener, para la clave en particular, devuelve el dato asociado como un voy asterisco. Hash pertenece, devuelve en bool si la clave existe o no. Hash cantidad, devuelve la cantidad de elementos que hay en el hash. Destruir, destruye. Si la función destruir dato existe, tenemos que aplicar la función destruir dato a cada uno de los datos que permanecen en el hash. ¿Sí? Primitivas del iterador, las mismas que en la lista. ¿Sí? Por eso siempre nos enfocamos en lo que es esa estructura de uso de iterador externo. Crear, avanzar, ver actual, si está al final o no, destruir. En otro orden, crear, mientras no esté al final, ver actual, avanzar, destruir. ¿Está bien? Como siempre. Acá abajo les pasamos un script que se lo pueden descargar, lo corren así, ¿está bien? Asumiendo que sus pruebas se llaman main, ¿sí? Si se llama de otra manera ejecutable, lo cambian ahí donde dice main, y les va a hacer un reporte como este, y ahí pueden ver qué tan bien se comporta su hash en función de el crecimiento lineal, exponencial, cuadrático, lo que sea, en tiempo y en uso de memoria. ¿Okay? Tiempo, uso de memoria. Disclaimer, estos tiempos que ven acá en su computadora van a ser en general más rápidos que lo que vean en el corrector automático, pero bueno, porque el corrector automático no es una compu quizás tan potente como la suya, y además está haciendo otras cosas. Con lo cual, no se queden como, el corrector automático tarda más. Lo importante es que vean que no pase, por ejemplo, que crezca exponencialmente el tiempo a medida que hay más y más elementos en el hash. ¿Sí? Perdón, el hash crear se puede utilizar para redimensionar, ¿no? Bueno, depende. Esa va a ser una particularidad de la implementación. Lo que sí se tienen que acordar es que cuando ustedes le pasan por parámetro un hash, ¿sí? Ustedes no tienen forma de hacer que ese hash sea distinto del que ya era, ¿sí? Yo no puedo crear otro hash y decirle, che, ese hash que vos tenías ahora es este otro, ¿está bien? Porque vos te pasan un puntero a hash, no un puntero a hash. No sé si se entiende. En una primitiva, como por ejemplo hash guardar, escribir hash igual otro hash, eso no tiene ningún efecto por fuera de la primitiva que estás escribiendo. ¿Está bien? Es como que te llega un parámetro que es int y vale 10, y se llame número, y escribas número igual 11. ¿Está bien? Por fuera de esa llamada, sigue valiendo 10, porque a vos te pasaron el 10. ¿Sí? Por más que vos lo cambies dentro de la existencia de tu función, bueno, primitiva,
va a seguir teniendo el mismo valor fuera de tu primitiva, ¿sí? Es por eso que cuando queremos hacer cosas como modificar un número, en vez de pasar como parámetro el número, pasamos un puntero a lo que queremos cambiar. Un puntero entero, por ejemplo. Si vos quisieras cambiar ese hash, cosa que no vas a poder hacer, tendrías que pasar un puntero al hash. Pero no te vamos a dejar porque ninguna de las primitivas reciben un puntero. Entonces, no vas a poder crear otro hash y decir, bueno, ahora el nuevo hash es ese. En todo caso, fíjate cómo lo resolves, pero no vas a poder hacer eso en particular que estoy diciendo. ¿Sí? Estamos llegando quizás al límite de tiempo que tenemos para esta clase. Lo único que les quería mostrar, y último, es, acá tienen lo que es para descargarse los archivos. Le vamos a estar dando las pruebas, así que, yupi, una cosa que no tienen que hacer, pero sí, miren el hash.h, abren el hash.h, complétenlo, ¿sí? Con los contratos, precondiciones, condiciones, que es lo que hace, casos especiales, etcétera, el hash.h, y obviamente van a tener que estar entregando el hash.c, que es la parte más compleja de lo que es esta entrega. ¿Está bien? Así que ahí está, presentación y consideraciones de lo que es el hash. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Let's go. Goal, ¿sí? O sea, están ahí siempre acechando en el chat y yo pregunto, bueno, ¿el hash crea un iterador que está al final o no? Nada, pero yo digo, no tienen que hacer las pruebas y de repente, gol. Vamos, Stonks, gracias. Bueno, hash está por ahí, ya estamos haciendo el pasaje de... Sí, había una pregunta que era de Martín Martín Andrés, no Buchwell, preguntando qué parámetros de redimensión va a tener el hash. Y Juan Pablo le contestó lo de factor de carga. No sé si hay algún comentario adicional sobre eso. Bueno, ustedes vieron la clase pasada lo que es, ¿cómo se dice? Lo que es los criterios de redimensión, así que se pueden guiar por lo que vieron la clase pasada con lo que es criterio de redimensión. Recuerden que redimensionar no es una primitiva, si en todo caso es una función auxiliar, y está bueno que esa función auxiliar, por ejemplo, reciba como parámetro el nuevo valor de la capacidad. ¿Sí? Seguramente como lo habrán hecho con pila. Entonces tienen un hash y le pasan por parámetro la nueva capacidad que quieren. Entonces, esa función de redimensión, función auxiliar de redimensión, lee ese nuevo valor de la capacidad, se trata de crear un nuevo arreglo de hash, ¿sí? Tanto abierto o cerrado, y lo que va a estar haciendo es reubicar los elementos, porque ustedes saben que una vez que cambia la capacidad de un hash, eso modifica la posición que va a devolver lo que es la función de hashing, ¿sí? Para ese hash con esa capacidad nueva, por lo tanto los elementos pueden llegar a reubicarse. ¿Está bien? Entonces, mientras hacen la redimensión, van a querer cada uno de los elementos reubicarlos en la posición nueva que le corresponde para la nueva capacidad del hash en función de esa función de hashing que ahora puede devolver valores distintos justamente porque tiene una diferente capacidad. Bien. Bueno, si no hay más preguntas sobre esto, vamos a empezar la sección de ejercicios de hash. Justo a tiempo, perfecto timing de ese. Bueno, la idea ahora es hacer un par de ejercicios sobre hash abierto y hash cerrado. Ejercicios que son más similares a los que tomamos en parcial. Así que bueno, vamos empezando. Voy a estar atenta al chat. Por favor, no empiecen a volver en chat, pero así puedo leer las dos pantallas. Pero bueno, nada, voy a dar las preguntas. Empezamos con el primero. Sí, ahí va. Bueno, no voy a afirmar ni negar que me pude haber robado este ejercicio parcial. Dice, se tiene un hash abierto, primer dato es un hash abierto, implementado con la siguiente estructura. En general nosotros le damos la estructura, sobre todo por el hecho que acá dice que hay que implementar una primitiva. Eso significa, como ya sabrán, que se puede entrar a la estructura interna en este caso, el hash. Entonces le damos a la estructura como para que no haya ninguna confusión, la tengan a mano y bueno, cuando era presencial, por si no se acordaban bien la estructura, que no es exactamente lo que estamos evaluando. Y entonces tenemos estructura hash, que es como es un hash abierto, tiene una tabla de listas enlazadas, de lista de listas,
tiene un tamaño m, que es la cantidad de elementos de la tabla, y tenemos un campo que tiene la clave y el dato. Entonces dice, implementar una primitiva que devuelva bool y se llame hash contiene valor, reciba un hash y un void asterisco, que sería el valor, ¿no? Que devuelva verdadero o falso de acuerdo a si el hash almacena alguna clave con el valor pasado por parámetro. En este caso dice sin usar iteradores del hash, así que, sorry, pero no van a poder implementar lo que acaba de dar ese, ya que se trata de una primitiva. Esto quiere decir que vamos a tener que acceder a la estructura interna del hash, ¿sí? Y en el caso si usan iteradores de hash, lamentablemente va a ser anulado este ejercicio, así que ojo con esas cosas. La parte, bueno, lo que tiene que devolver esta función, que a veces puede ser medio confuso, o al menos a mí me confunde un poco al leerlo, es que devuelva verdadero o falso de acuerdo a si el hash almacena alguna clave con el valor pasado por parámetro. ¿Qué creen? Que tenemos que ver si, o sea, del campo que tiene clave y dato, ¿qué estamos buscando? ¿Que este valor que nos pasa es igual a la clave o es igual al dato? Al dato. El dato, muy bien. O sea, al principio podés decir, capaz está pidiendo, como menciona la clave, está pidiendo que sea igual a la clave, pero si te pones a pensar en las primitivas del hash, simplemente harían hash obtener clave y es una línea, el ejercicio no tiene sentido. Entonces lo que queremos ver es esto de que el dato sea igual al valor. Acá preguntan qué era lo del campo. Ahora vamos a ver un grafiquito para que les quede un poco claro. El campo es cada uno de los elementos del hash que están en la lista enlazada. Bueno, Facundo dice, haces un for hasta llegar a m, donde en cada posición de la tabla iterás a la lista. Bueno, ahora vamos de a poco viendo la solución. Entonces dice, sabiendo que el miembro tabla de hash es un arreglo de tamaño m de la lista enlazada, o sea, eso ya lo dijimos, y que cada lista contiene elementos del tipo campo T. Indicar y justificar el orden de la primitiva. O sea, vamos a ver un poco con gráficos qué quiere decir esto. Bueno, acá había subrayado de que ten en cuenta que es un hash abierto, que esta es la estructura y que es una primitiva. Entonces, para verlo un poco más gráfico y no confundirnos, siempre es bueno hacer algún tipo de dibujo cuando hacemos un parcial, así no mandarnos a hacer el código directo para verlo más visual. Tenemos esta tabla. Esta tabla es del tipo lista asterisco asterisco tabla, porque esta es una lista enlazada, en realidad con m elementos, y dentro de cada elemento de estos hay otra lista enlazada que tiene campos, ¿no? Entonces cada uno de estos elementos que tienen acá también es una lista enlazada, y cada elemento de la lista enlazada es un campo T. Esto se repite en toda la lista enlazada, y el campo T tiene una clave y un dato, ¿sí? Entonces esta es esta es la estructura que ustedes tienen que recorrer. Como dijimos antes, si esto hubiese sido una clave, lo único que haríamos es pasarle una función de hashing al valor que nos pasan como parámetro, obtendríamos un elemento, un valor entre 0 y m-1. Entonces, si esa función de hashing nos daría como resultado 1, por ejemplo, sabríamos que solo vamos a buscar en esta sublista enlazada, se podría decir, y que esa clave la vamos a buscar en este campo, en este o en este. Si no están estos tres, ya está, no existe esa clave en nuestro hash. Pero como no está buscando la clave y lo que estamos buscando el dato, esto habría un poco de complejidad, ¿no? O sea, ¿cómo haríamos para buscar un dato en este caso? Ahí un poco Facundo había adelantado que hay que hacer un for recorriendo toda la tabla, y en cada posición hay que iterar esta lista, ¿no? Estas listas que hay en cada posición. Es como implementar un iterador interno que compare con el dato. Bueno, sí, lo podríamos ver así. Es una especie de iterador interno. Entonces, bueno, si vamos a la parte más de código, por un lado nos dice no usar iterador de hash, recordar eso, y el código va a ser esta función que devuelve un bool, recibe un hash y recibe un valor.
vamos a ver cómo implementarlo. Voy a pasar al IDE para que sea más lindo el código. Entonces, como dijeron antes, vamos a hacer un for por toda la tabla. Esto lo haríamos con un for normal de i igual a 0. ¿Hasta dónde recorremos? I va a ser menor a, si nos fijamos acá, nuestra tabla tiene un tamaño m, ¿no? Entonces va a ser menor a hash.m. ¿Por qué pongo un punto? Porque no es este site no es un puntero, sino que es un elemento no puntero, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya se contestaron. Seguimos iterando uno a uno. Entonces hago un for. ¿Y qué hago dentro del for? O sea, ¿qué voy a tener? ¿A dónde accedo? Estoy acá, llego al elemento 0, por ejemplo, y es igual a 0. Entonces, ¿qué hago con este elemento? O sea, acá vamos a llegar a... Ver si existe la lista. Sí, eso sería... Sería mal usar hashm. No funcionaría hashm en realidad, sí, compilando. Este ejercicio no lo vamos a compilar y en las parciales no compilamos. ¿Cómo? Es con flechita. ¿En este ejercicio? Sí. O sea, es un campo del struct y el struct es un puntero. No es algo súper importante tampoco. Pero... Ah, está bien, ya entendí, sí. Bueno, sorry, perdón. Olviden lo que dije. Entonces hash m es el largo y ahora vamos a acceder a cada uno de los elementos del hash. Entonces, para acceder al primer elemento, sería como hash, se llama tabla el elemento, y accedemos a la posición i, ¿no? ¿Y esto qué nos va a devolver? Una lista. Esto nos devuelve una lista. Esto nos devuelve una lista. Nos va a devolver, en el caso de i igual a 0, la primera lista. Entonces, como dijo Juan, va a ser... esto, bueno, podríamos ver si la lista no está vacía. Por ejemplo, ponemos if lista está vacía de lista. Bueno, podemos poner un continuo para que no siga iterando esta lista y la pase. Y tenemos dudas. No entiendo eso que va de 0 a m-1. ¿Es una lista o una table? Esto es una lista enlazada. No, eso es un arreglo. Lo que está adentro son las listas. Exactamente como O sea, lo estás es un usando. arreglo de listas enlazadas. Sí. Exactamente como lo estás usando ahí. Sería como, sí, como pedir mallocs para muchas listas enlazadas, básicamente. Por eso lo recorremos con el for y no lo recorremos con, digamos, un iterador. Entonces, bueno, primero vemos si está la lista que está vacía. En ese caso lo pasamos. Y si no, ¿qué vamos a querer obtener de la lista? O sea, ¿cómo vamos a recorrer? Así, con este for estamos recorriendo todo esto verticalmente. Y ahora queremos recorrer esto horizontalmente. La lista puede estar vacía, no es que las celdas vacías no tienen listas. Eso depende de la implementación en realidad. A mí me gusta implementarlo con la lista vacía. La lista creada pero vacía, pero creo que ese dijo que podía ser de las dos formas. Pero bueno, eso son una verificación que no nos molesta, digamos. En este caso, posiciones vacías son listas vacías. Sí, acá estamos viendo si es... Sí, asumamos que es una lista vacía. Creo que se dijo recién que podía ser... podía no apuntar a nada. Yo en general siempre lo vi con la lista vacía, pero bueno, es un detalle de implementación, digamos. A lo sumo, si quieren, pueden poner un comentario o algo por el estilo. Entonces, sigamos. Ahora queremos recorrer horizontalmente, ¿no?
O sea, en este hash cada posición de una lista, no algo nulo, sí. Creas iteratorio externo de la lista, pedís el valor y referencias el dato para corroborar si es igual al que estás buscando. Sí, bien, Tomás. O sea, lo que dice Tomás es, para esta lista que tenemos acá, vamos a crear un iterador. Lista iter t. Lista iter, creo que se llama. Creamos un iterador para la primera lista, para una de las listas que estamos iterando, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo recorro? Tengo que recorrer con el iterador. Para recorrer el iterador, en general se usa esta estructura de usar while, mientras no está el final, not lista iter. Mientras no lleguemos al final, o sea, mientras tenga elementos que recorrer, lo que vamos a hacer es tratar de obtener el dato. ¿Cómo obtenemos el dato? El dato que te dicen, ¿no? Con el valor. Claro, ¿y qué O sea, primitiva ves el uso para...? actual, ves el actual, lo comparás con el valor y vas avanzando en cada iteración. Sí, perfecto. Entonces, nuestro campo T lo vamos a obtener viendo el actual del iterador, ¿no? Lista iter actual, ¿ves? De iter. Esto nos va a dar un campo y dado que tenemos un hash abierto, está bien. Ya tenemos nuestro campo. Entonces, ¿qué queremos comparar acá? Queremos ver si el dato de nuestro campo es igual al valor que nos pasaron acá, ¿no? Entonces ponemos if el campo dato es igual. Imaginemos que son iguales en punteros y que no vamos a desreferenciar y demás. Voy a comparar los punteros como si ese valor fuese algo que en mis pruebas existía y se lo pasé a mi hash, digamos. Si el campo dato es igual al valor, entonces debería devolver true, como dice la consigna. ¿Qué me faltaría hacer acá antes de devolver true? Destruir el iterador. Muy bien, vamos a destruir nuestras estructuras auxiliares, en este caso el iterador. Entonces, lista, iter, destruir, iterador. Importante que no se olviden destruir las estructuras auxiliares, si corresponde. Entonces, eso sería el caso que encontremos nuestro valor. Si llegamos al for y no encontramos el valor, también vamos a destruir nuestro iterador. Y vamos a doblar false porque no encontramos nuestro valor, ¿sí? Ahora, ¿alguna duda con respecto a esto? Martín, ¿Por qué lo contestando estarías algunas dudas. destruyendo 2 veces? Ah, no, claro, en el if, no dije nada. Sí, porque devuelve, acá se hace return y nunca llegas acá. Claro, sí. Perdón, yo me perdí después, cuando hacemos el if, que dice campo dato, o sea, me perdí cómo sabe tipo el campo que el dato es eso que está en la lista, como en el elemento actual. o sea, el elemento actual de nuestra lista va a ser del tipo campo, con lo cual va a tener es un struct con clave y dato. Vos podés acceder a campo flechita clave o campo flechita dato. Habíamos dicho que lo que estamos viendo es si lo que nos pasa por parámetro es un dato que tenemos en hash o no. O sea, estamos comparando con el dato, no con la clave. Entonces acá, campo flechita dato lo comparamos con el valor que nos pasaron por parámetro y como simplificación estamos comparando solo el puntero. No sabemos en realidad si el dato es, no sé, un int o un char o lo que sea. Estamos comparando punteros en este caso. No sé si respondí a la pregunta o qué es lo que no se entiende. Me parece que lo que me confunde es el struct campo. Como que no entiendo qué es lo que representa. Tipo. Bueno, el campo
cada uno de los, o sea, dentro de los, o sea, en la lista tenés, en una lista enlazada vos tenés nodos, y en cada nodo tiene algún dato. El campo es un struct, o sea, cuando vos querés guardar en algún lado más de un dato, lo que haces es un struct. Si no, podrías guardar solamente la clave o solamente el dato. Como quiero guardar las dos cosas, lo meto dentro de un struct que armamos acá y puedo acceder tanto a la clave como al dato. O sea, el campo vendría a ser lo que nosotros le decíamos nodo, ponele. Claro, O sea, sí. no es el campo ahora, que guarda dos cosas. Sí. O sea, en este No, caso está ojo, actuando ojo, como... no o sea, tenés que tocar la implementación de la lista. Vos estás guardando un dato en esa lista. Esa lista está sellada con lo que vos quieras, pero no podés entrar a tocar la lista. Vos podés guardar cualquier cosa en esa lista y en ese cualquier cosa, el Alan del hash decide, che, necesito guardar una clave y un dato. No me sirve guardar uno solo. ¿Sí? Sí, en este caso, por ejemplo, en el primer nodo de la lista, vos tenés, bueno, perdón, próximo, y en el dato vos vas a tener un elemento del tipo campo, que dentro de ese campo, vas a tener una clave y un dato. Pero vos lo que estás guardando en el nodo, bueno, capaz es más fácil si pongo un nodo, en el nodo de la lista estás guardando un puntero al campo este. Claro, me parece que a mí me confunde el tema de la clave, porque lista interactual me devuelve como lo que hay adentro de la lista, ¿no? O sea, vendría a ser ese void asterisco. Lista interactual te devuelve el nodo actual que está recorriendo la lista, digamos. En realidad, más que el nodo, el dato, o sea, te devuelve el dato que tiene la lista. Y el dato en este caso es un campo. Por eso los desreferenciamos así. Ah, ok. Eso es algo que se impuso por la consigna. Esto es propio de cómo está implementado el hash abierto por la cátedra, digamos. O sea, cuando tengas que implementar el tipo abstracto de datos hash, si elegís el abierto, por ejemplo, vas a tener que tener en cuenta esto. Igual el cerrado, vamos a ver que también tiene un campo y clave y datos, solo que la estructura de hash cambia. Genial, gracias. Bueno, Una pregunta. sí. En este caso, todos los campos que están en uno de los elementos del hash van a tener la misma clave, ¿no? O sea, decís todos los campos que están en una hilera. Claro. No, o sea, eso es lo que, o sea, vos tenés una función de hashing que se le aplicás a la clave, por ejemplo, la clave sola, le aplicas una función de hashing y eso te va a dar un número de 0 a m-1. Acá puede estar palabras, o sea, si justo, por ejemplo, si justo el largo es la misma cantidad de letras del abecedario, capaz tenés todas las A acá, Ok, todas las claro. B acá, pero no necesariamente, capaz nuestro largo, en vez de ser, no sé cuántas letras tiene abecedario, 23, es, no sé, 12. Entonces vas a tener, no sé, A, B, C, D y esas cosas. Claro. O sea, te pueden meter más o sea, claves diferentes en el mismo lugar. Sí, no es que, o sea, de hecho no puede haber más de, si hubiese Claro, uno no con la puede misma haber clave, lo claves reemplazás. duplicadas. Sí. Claro. Más preguntas. Si te destruir navegador dentro del for. Sí, hay uno que está dentro del for. ¿Cuándo era que se usa el punto para ver los atributos del subtract? En este caso, o sea, sería si esto fuese, si en vez de un puntero acá tuvieses un elemento campo, ahí entiendo que podés usar el punto. Pero es porque esto no es un puntero. Con ese extract, si
Alan pregunta, si en vez de tener nodo T, asterisco, nodo, tenés nodo T. Están contestando la misma cosa. Me refería a si el segundo iter, destruir, no debería ir dentro del for. Esto, dentro del for. Este no, porque... sí, tenés razón. Sí, porque dice... Tomás dice, este iter destruir, no tenemos un solo iterador, tenemos un iterador para cada lista, entonces debería ir dentro del for. Tienes razón, esto debería ir acá. ¿Por qué? Porque por cada iteración del for vamos a crear un iterador. Y si no, vamos a perder memoria y vamos a solo liberar la memoria para el último iterador. Y bueno, ahí Martín está hablando un par de cosas. ¿Alguna duda más? Si no, pasamos al segundo ejercicio. Pregunta que hacemos siempre es cuál sería, en el peor de los casos, la complejidad de esta función. Tomás dice ODN. Sí, podemos ver que tenemos, no sé, en principio se me ocurriría por el for, que es una complejidad ODN, pero después hay que multiplicar por la cantidad de elementos, pero en este caso, como ya sabemos que no tenemos una forma fácil de acceder a la clave como una función de hashing, sino que hay que hacerlo así recorriendo casi todo el hash. El peor de los casos recorres todo el hash y no lo encontrás o lo encontrás en el último elemento, así que por eso es ODN. Así que si estamos para pasar al segundo ejercicio, ¿tenemos alguna pregunta más? El segundo ejercicio es sobre cache cerrado. La complejidad ya la vimos. Entonces, este ejercicio dice, para un hash cerrado, implementar una primitiva, otra vez primitiva, que a la pregunta no hace falta avanzar el iterador. Sí, sí, tiene razón. While hasta el final. Sí, no encontré, hay que avanzar el iterador, perdón. Lista iter, avanzar, iter. Sí, está bien. Dentro de while avanzamos el iterador y así buclea, si no nos hubiésemos quedado solo con el primer... mentira, nos hubiésemos quedado bucleando infinitamente. Desde izquierda, vamos a seguir con el segundo ejercicio. Entonces teníamos un ejercicio, un hash cerrado, y se implementara una primitiva que devuelva un puntero a una lista y se llame hash claves y reciba un hash, un puntero hash. Bueno, que reciba un hash y devuelva una lista con sus claves. Esta vez sí vamos a querer trabajar con las claves. En aclaración, no se puede usar el iterador externo de hash, porque bueno, es una primitiva. Entonces, acá vamos a ver, un poco recapitular cuál sería la estructura de un hash cerrado. O sea, vimos que el hash abierto tiene estas listas enlazadas y esta estructura. El hash cerrado también tiene una tabla, pero en este caso la tabla no tiene una lista enlazada que la acompañe en cada elemento, sino que cada elemento es del tipo campo, y el tipo campo es similar al que ya habíamos visto para el hash abierto, solo que en este caso tenemos el estado. El estado puede ser, indica estado del campo, que puede ser que esté vacío, que esté borrado, o sea, cuando ya lo usamos y borramos algo, o que esté ocupado. Entonces vamos a usar ese estado, y después tenemos el struct del hash, que en este caso la tabla es, como dijimos, un arreglo de elementos de campo T, y tenemos el largo de la tabla. Entonces, ¿qué nos pide? Nos pide devolver una lista con claves. Entonces lo que vamos a tener que hacer acá es
También, ¿no? Recorrer toda la tabla y ver las claves y guardarlas en la lista. Entonces Tomás dice, recorres todo el arreglo, corroborás que el estado del campo sea ocupado, eso es muy importante porque si no, si está vacío, no me sirve porque esa clave no está activa, si está borrado, eso tampoco me sirve. Entonces, si el estado del campo es ocupado, enlistas la clave del campo en la lista que vas a devolver. Y Facundo pregunta, en este caso, ¿estaría mal hacer hash punto largo? Siempre vamos a trabajar con, o sea, en este caso vamos a trabajar también con el puntero a hash, entonces, como es un puntero, hay que usar la flechita. Juan Pablo pregunta, ¿no estaría bueno también tener los ocupados del largo en el cerrado? El número de ocupados. ¿Para qué usarías el número de ocupados? O sea, acá, en el struct que estamos viendo acá, es un struct simplificado de lo que vamos a usar para trabajar en este ejercicio. Cuando ustedes implementen el hash cerrado, van a tener la capacidad, van a tener ¿cómo se llama? Sí, cuántos ocupados tienen, o no me acuerdo cómo se llama ese número. O sea, no para esto. O sea, nosotros en general cuando les ponemos estas struct, lo simplificamos porque capaz también el hash debería tener una función de destruir datos, pero no la vamos a usar acá. Por eso le está simplificado, pero cuando tengan que implementarlo, si eligen implementar el hash cerrado, sí lo van a necesitar, si no, no les van a funcionar, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo, factor de ocupación. Bien. Siguiendo esto, entonces vamos a hacer también un for similar, solo que vamos a tratarlo con, vamos a tener en cuenta el estado y vamos a tratarlo como, en vez de tener listas enlazadas, vamos a tener directamente los campos en el for, ¿no? Entonces, nuestra primitiva va a ser esta. Vuelvo a pasar acá para tener el código más lindo. Tenemos acá nuestro dibujo de cerrado. Entonces, como ya dijeron, vamos a hacer un for. Con igual a 0 y menor a hash, en este caso hash largo. Y más. Y ahora, a ver, estado T, ¿cómo es? Estado T debería ser como, sí, básicamente. O en vez de 0. Ah, sí, pero le saqué el coso de syntax para que no me moleste, pues si no, no encuentro ni lista ni hash. Pero sí, gracias. Estado T, ¿cómo es? Eso depende cómo lo implementen. O sea, podrían tener. Es como si alguien sabe Java, es un enum. Pero básicamente es un struct que puede tener distintos valores. 3 distintos valores. Puede tener el valor ocupado, vacío o borrado. Eso depende un poco más de la implementación. Yo voy a compararlo directamente con estas palabras mágicas como si estuviesen hechos en define. Pero sí, básicamente debería ser, la verdad no me acuerdo bien cómo lo implementamos ahora, pero se puede hacer con strings comparando, o si no, no sabría cómo hacerlo con un extract. Con un enum. Sí, o sea, me sale con enum, pero no me acuerdo si en C había enums. Si hay enum en CC, esa es la respuesta. No me acuerdo. Después Alan pregunta, ¿el extract hash no debería tener un campo y en bajo T asterisco en vez de un solo asterisco? No, porque vos es como que este campo asterisco habla, sería como hacer un malloc de, no sé, 10 por size of.
campo T. Es como un array de campos T, básicamente. Por eso lo ponemos como solo asterisco. El número del estado, sí, es un enum. Con estado tal final, está bien. O sea, es un enum que te puede tener solo 3 valores. Entonces, tenemos este for, vamos a recorrer cada elemento. Cada uno de estos elementos, en vez de una lista enlazada, esta vez nos va a dar un campo directamente, ¿sí? Entonces, nuestro campo va a ser, nuestro hash tiene una tabla. Entonces vamos a acceder a la tabla y en el elemento i, ¿sí? Entonces, de esta forma un poco más sencilla ya tenemos nuestro campo. Y ahora lo que queremos hacer, decía, poner cada una de las claves en una lista enlazada, para lo cual nos falta crear una lista enlazada. Sí, perdón. Esto debería ser así. Entonces, nos falta hacer una lista enlazada para poder devolver la lista enlazada, ¿no? Un asterisco, lista, crear. ¿Y qué vamos a hacer acá? Tenemos el campo y queremos obtener cada una de las claves. Pero, como decía, creo que Tomás, sí, como decía Tomás, lo que tenemos que ver es, primero, que el estado del campo sea ocupado, ¿no? Entonces, sí, el estado del campo es igual a ocupado, pongamos que tenemos definido el ocupado más arriba, entonces puedo actuar. Tomás dice, ¿cómo han enunciado devolver todas las claves con el dato pasado por parámetro? No, estamos haciendo una ensalada entre los dos. Dice, devuelvo una lista con las claves. O sea, solo te paso un hash y quiero una lista de claves. Ahora un tag sería sin flechas porque no es un puntero campo. Sí, tienes razón. Entonces, una vez que nos aseguramos que hash tabla así va. Perdón, ya estoy mareada. Bueno, sepan disculpar que es viernes. Entonces, una vez que nos aseguramos que el campo tiene un estado y que es ocupado, ¿qué vamos a hacer ahora? Hoy es viernes y no se hace pruebas, muy bien. Tampoco se corrige TPS. No, mentira, voy a corregir, no se preocupen. Entonces, ahora vemos que el campo cuando está ocupado, ya lo podemos usar, o sea, lo podemos meter dentro de la lista y vamos a querer la clave del campo, ¿no? Entonces, ya asterisco clave es campo punto clave, ¿sí? Y acá, ¿qué tengo que tener en cuenta para agarrar esta clave y ponerlo en la lista? A ver si alguien se da cuenta. ¿Qué pasa si yo pongo esta clave dentro de la lista? Muy bien, ¿qué lista dicen copiarla? ¿Por qué? Pues si yo creo una lista, le pongo las claves estas y yo borro mi hash, pierdo todas esas referencias a las claves, ¿no? Entonces vamos a hacer una copia de esta clave para guardarla en nuestra lista. Esto usamos strredo porque es un char. Y vamos a copiar nuestra clave, ¿no? Eso es para que siga viviendo esta clave fuera de esta función. Entonces ahora que ya copiamos nuestra clave, podemos agregar a la lista, insertar último a nuestra lista, nuestra copia de la clave. ¿Sí? Nos falta algo más. Tenemos que eliminar alguna estructura auxiliar. En este caso, Facundo pregunta, ¿no podría simplemente poner clave? No sería lo correcto, porque, como decía, si
vos estás haciendo una lista de claves de un hash, y si ese hash alguien va y lo libera, vos te quedás con una lista apuntando a, no sé, a Azure, no tenés, digamos, no son no es tu espacio de memoria, digamos, ¿no? Por eso cuando tenemos la clave, van a ver, cuando implementen el hash también, que le van a pasar una clave, hay que copiar esa clave. Así pueden mantenerla en su espacio de memoria, digamos, ¿no? Perdón, ¿Entendés bien? una pregunta. Sí. Perdón, no te interrumpí. Sí, no, decime. No, el copia clave no va con un ampersand antes, o estoy diciendo cualquiera. No, porque esta función te devuelve un puntero. Ok. No me está. Ok. Gracias. Y acá, bueno, también recibe un puntero. No entendí por qué necesito ctrdup. Ctrdup es, si lo igualo de una no estaría bien. No, si igualas esto a clave, vas a tener, digamos, un puntero apuntando al mismo puntero. Por eso no funcionaría. Digamos, no estás cuando igualás no estás copiando. Ahí se respondieron. Perfecto. Entonces, tenemos que liberar alguna estructura auxiliar acá. En este caso no, porque nos pide que devolvamos una lista, y si la liberamos no devolvemos nada. Así que hasta acá sería el ejercicio. ¿Tienen alguna duda? Creo que no tengo. Está bien. Sí. En este caso no pedía, raro, pero no pedía el orden. Igual podemos ver qué orden tendría esta función. ¿A alguno se le ocurre? Devolver la lista, ¿verdad? En general yo lo escribo al principio cuando empiezo a codear, porque si no me olvido. ¿Qué orden tendría este ejercicio? Esta función, esta primitiva. Bueno, Tomás y Francisco dicen ODN. Bien, sería ODN. En el peor de los casos sería recorrer toda... no, perdón, hay que recorrer todos los elementos porque tenemos todas las claves. Incluso si están ocupadas, borradas o vacías, vamos a tener que recorrer todo. Así que sí, es ODN. ¿Cuánto cuesta copiar? Copiar debe ser O del largo de la clave. Si copias un hola, va a ser O de 4 o 5, depende si tienes el parracelo con él. Pero no es algo que sea significativo en cuanto a lo que veías en un hash. El hash no sufre modificaciones. No debería. De hecho, por eso te pasan este const como cosa de decirte no me modifiques el hash. Clave no es un puntero, no debería ser campo, clave. Eso, no, campo, no está campo, clave. Acá. No, porque estamos diciendo que campo no es un puntero, y lo del punto depende si la primera parte es un puntero o no. No de si la segunda parte es un puntero. Esto siempre es confuso. Campo no lo ves, por eso la flechita. Y Agustín dice, es ODN, con nuestro largo de la tabla, no la cantidad de elementos en hash, ¿no? Claro, es en realidad es en el largo de la tabla. La cantidad de elementos es a lo sumo n. No sabemos si están todos, si van a estar, en qué estado van a estar los elementos, pero bueno, sí tienes que pasar por todo por el largo de la tabla. Porque campo T no es un puntero. Campo T no es un puntero. Campo T no es un puntero porque dijimos que es un array de... o sea, este es un elemento de un array de campos. O sea, todo el array es un campo -t asterisco, es un puntero, y cada uno de los elementos es como cuando tenían
como cuando tiene un string, que cada uno es un char y el todo es un char asterisco. Conocemos una estructura enum. El índice de cada palabra, ocupado, vacío, borrado, se define por su orden en el enum. ¿A qué te refieres? ¿Por qué índice? ¿Para qué te sirve el índice? O sea, puedes ponerlo en el orden que quieras en realidad. Ah, ocupado es igual a 0. No sabría decirte eso. No sé si Martín está por acá. O sea, claro, lo usás como acá. Estado es igual a ocupado. Usás digamos, la palabra reservada del enum. ¿Tenemos alguna pregunta más? Si no, los puedo liberar. Está bien, ahí se están respondiendo magias del enum. Bueno, si no tenemos más preguntas, vamos cerrando la clase, ya son 1:30. Ahora esta diapositiva no está en el Drive, la voy a subir hoy con el ejemplo de código también. Y bueno, nada, nos quedamos un ratito más por si tienen alguna pregunta. Y si no, buen fin de. No, profe, gracias por la clase. Gracias, buen fin de. Adiós. Chao, Jas, gracias. Chao. Voy a dejar de grabar. Ojalá, gracias. Chao. ¿Alguien tiene la opción de dejar de grabar? Porque a mí no me está apareciendo. ¿Ese o Martín? Buen fin de sin pruebas, chicos. Nos vemos. Adiós. Parece que va a tener que entrar Martín a frenarlo porque si no se graban varias horas, creo. La pregunta de millones, si me voy, ¿qué pasa? Bueno, ahora pregunto.